Hola, somos Andrea y Alejandra Bernal y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. Contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos. Bueno, en el episodio anterior hablamos sobre el narcisismo y cómo fue estar casada con un narcisista, que la idea de este podcast es exponer historias. Hoy vamos a hablar cómo una mujer elige estar con un narcisista. Y en esta búsqueda que tuve yo, por ejemplo, en lo personal, Andrea, en lo personal, entender yo por qué lo había elegido, porque yo decía, ay, no todas las mujeres elegimos hombres narcisistas. Qué chévere responsabilizarme y no estar desde la víctima. Entonces, ¿qué parte de mí lo eligió? Y cuando yo leí el libro de Robin Norwood, Las mujeres que aman demasiado, fue como, ok, esto es lo que me está pasando a mí. Porque ella define, y creo que le pone además un término muy lindo, que es las mujeres que aman demasiado, a ciertos patrones. Y sin la intención de juzgar a mi mamá y la familia de la que vine, por el contrario, es más entender qué es lo que está pasando y qué pasó para mejorarlo. Descubrí que de nuestra familia, nosotros que somos 3 mujeres, 2 somos mujeres que amamos demasiado y tú no, la menor, no, como que rompiste con el patrón, viniendo de la misma casa. ¿Por qué crees tú que se dieron las cosas así? No sé, a mí también, digamos, el libro me llamó mucho la atención porque sí encontré muchas características de mujeres que tengo a mi alrededor. Y al final yo soy la menor después de muchos años, ahora siendo mamá, sé que cuando uno se vuelve mamá o se vuelve papá, o sea, cuando tiene como su primer hijo, uno es demasiado nuevo en ese rol. Entonces, creo que como en el afán de poder ser la mejor mamá o el mejor papá o cuidar a ese nuevo personaje que llega a la familia, pasan muchas cosas y eso también vamos a hablarlo seguramente en otro episodio, pero la maternidad es un tema demasiado complejo que te despierta muchas cosas. Entonces no es lo mismo ser el hijo, el primer hijo, el segundo, el tercero. O sea, son papás distintos. Digamos que las bases pueden ser las mismas, pero son papás que maduran, que crecen, que aprenden, que han tenido golpes. Entonces uno también va aprendiendo a ser como, pues digamos, un mejor papá, pero desde el amor todo esto, ¿no? Porque al final uno siempre es el mejor papá o la mejor mamá para esa persona. Lo que pasa es que el tiempo, la edad, el contexto, o sea, cuando uno está iniciando una familia, está en un momento de la vida, cuando está mucho más adelante, está en otro momento de la vida. Entonces, en ese lapso de tiempo, cuando llegan los hijos, pues llegan en momentos muy distintos. Todo eso para decir que asumo y creo que lo que pasa conmigo también es que tengo unos papás distintos, que ya han vivido muchas cosas, que han pasado por muchos temas. Pues nosotros tenemos en la familia muchas historias tremendas de resiliencia en todo nivel. Entonces eso hace que, digamos, que la vida y que el contexto y como uno va creciendo pues sea distinto. Yo creo que eso simplemente soy la tercera y llegué en un momento de la familia diferente, donde tuve un papá mucho más conectado con su corazón, un papá mucho más queriendo vivir esa paternidad desde el fondo de su alma. Entonces a mí me tocó un papá supremamente amoroso, no porque a ustedes no, pero a ustedes les tocó un papá mucho más enfocado en el trabajo, en el construir, en crecer, en tengo que proveer. A mí me tocó un papá, digamos, en un momento distinto. Y igual, una mamá también que vivió muchas cosas y que también yo llegué en un momento diferente. Entonces creo que eso es como lo que hace que
pues que tengamos características distintas en la forma de ver el amor. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, yo no soy tan ñoña, pero en estas cosas me pongo un poco ñoña y es como, les voy a leer las 15 son Características. Sí, como 15 características para identificar si somos mujeres que amamos demasiado. No tiene uno que cumplirlas todas. Esto es como la revista Tú, como el cuestionario que uno hacía en la revista Tú. Se las voy a leer porque creo que puede ayudar mucho a dar una luz si estamos ahí o no. Entonces, número 1. Típicamente, usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. 2. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que parecen de alguna manera necesitados. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a su progenitor o progenitores en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba, reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor. 4. Como le aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática. Tarda demasiado tiempo o es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien usted está involucrada. 6. Acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conservar esperanzas y esforzarse más para complacer. 7. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación. 8. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida. Esa es dura. 9. Necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones, debido a la poca seguridad que experimentó en la niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo la apariencia de ser útil. 10. En una relación está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser con la realidad de su situación. 11. Es adicta a los hombres y al dolor emocional. 12. Es probable que usted esté predispuesta emocionalmente y a menudo bioquímicamente para volverse adicta a las drogas, al alcohol y o a ciertas comidas, en particular los dulces. 13. Al verse atraída hacia personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad para consigo misma. 14. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que proporciona una relación inestable. Y 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. Es tremendo. Es tremendo. Yo no sé, uno siempre ha escuchado, no sé si te ha pasado, como mujeres que dicen, ay no, es que a mí me gusta es el malo, el hombre malo, y es gravísimo. Claro, a mí nunca me interesó el hombre malo, el cero, o sea, eso nunca a mí me llamó la atención y uno leyendo este libro se da cuenta que eso de sano no tiene nada, buscar unas personalidades conflictivas, unas personas complejas, lo único que hacen es evidenciar el vacío que puede haber en una persona. Y acá yo creo que las generaciones que nos anteceden, nuestros papás, nuestros abuelos, pienso que vivieron con muchos de los vacíos que uno lee en este libro y que uno encuentra allí, pues por las mismas situaciones socioeconómicas, complejas, digamos un país como Colombia que vive con
tantos temas de violencia. Entonces eso hace que todo se condense para que ellos hayan crecido en entornos no necesariamente muy saludables o con sus papás lejos o con temas como muy, muy complejos de violencia intrafamiliar, etcétera, y de una sociedad también muy como muy presionada por la religión. Y digo presionada porque la religión tiene cosas muy lindas, pero también moldes que antes sentían como obligatorios para definir si tú eras bueno o malo y como que dividir el mundo entre esos dos tipos de personas, lo cual es súper complejo porque no somos perfectos, no somos buenos o no somos malos, simplemente somos seres humanos en un proceso de aprendizaje que tenemos nuestras luces y nuestras sombras y tenemos que ir viviendo con esa realidad. Entonces sí pienso que y si lo leemos vamos a encontrar características seguro en nuestras mamás, en nuestras abuelas, que se parecen mucho a esto que se cuenta en el libro. Y entonces por eso creo que esta generación, como estamos llamados un poco a despertar para poder cortar con eso y hacer que las generaciones que vienen vivan con mucha más armonía y sin tanto peso sobre sus hombros. Más allá, como tú decías, de buscar culpables, esto lo que hace es un poco abrir los ojos y entender por qué traemos las heridas que traemos o por qué elegimos las personas que elegimos o para qué las elegimos y trascender, pues si esas personas se quedan allí o se distancian de nosotros es porque estamos en un proceso de aprendizaje y sí, de trascendencia de nuestro propio ser. Algo que a mí, y pues podemos obviamente empezar a hablar de cosas como muy específicas, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es esa necesidad de control, y eso lo hablábamos en el episodio anterior, y es buscar en la otra persona o en la pareja que tengamos eso que a nosotros nos hace falta, y eso lo hacemos desde un lugar muy inconsciente. Entonces, creo que vale mucho la pena leer este libro también para uno ver desde qué lugar está eligiendo a quién y, como tú decías, hacerse cargo y hacerse responsable de esas elecciones, pero no por otra cosa, sino trabajando en uno mismo. Y pues ya, cuando tú trabajas en ti, vas a atraer a las personas que están como en esa misma sintonía. Entonces vas a elegir desde otro lugar. Entonces, un poquito creo que eso es bien importante en el sentido de que, claro, yo soy una persona controladora, a mí me gusta tener como todo bajo control. Por supuesto, pues eso viene porque soy muy parecida a mi mamá y digamos que eso tiene sus cosas positivas, pero también tiene como sus cosas no tan positivas y después nosotros no vamos a controlarlo todo. Por supuesto, en esta vida no controlamos, de hecho, muy pocas cosas son las que podemos controlar. Entonces es soltar un poco y vivir desde la aceptación y desde una aceptación desde el amor, no pensando en bueno, pues ya, esto es lo que a mí me tocó desde la resignación, sino desde la aceptación. Y en el libro van a encontrarlo, a mí me llamó mucho la atención eso, y es elegir a una persona, pero trabajando primero en ti, en encontrar esos vacíos, esas heridas, trabajando en ti, en tu amor propio, y no dejar que tu amor propio esté dado por el amor que otra persona te puede dar, sino por el que tú te puedes dar a ti primero para que llegue otra persona y pues puedas construir una pareja. De acuerdo. Yo creo que, yo me acuerdo que, bueno, yo he tenido muchos novios, ¿no? He salido, pues no muchos, pero con varios, porque el amor ha sido todo un tema en mi vida. Y yo le decía a una psicóloga, pero ¿qué es lo que pasa conmigo, no? Porque uno empieza a pensar que algo está mal con uno. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que pasa? Y, o sea, dime yo en qué me estoy equivocando. Y ella me dijo, en la elección, es desde dónde los eliges, ¿no? Y claro, cuando yo me pongo a ver para atrás, las parejas que yo elegí por mucho tiempo, eran como buenos proyectos. Esto es una locura porque entenderlo me costó mucho por lo que hablamos de responsabilizarse. Era como proyectos de, uy, este man que no le han dado tanto amor en su vida, ay, yo lo voy a llenar de amor. Ay, pobre este man que, yo qué sé, está muy perdido, le voy a ayudar a encontrar su camino. O sea, como
tratar de resolverles de diferentes formas y yo siento que las mujeres caemos muchísimo en eso, en intentar resolver a la pareja, resolverle las cosas a la pareja y eso tiene un lado, eso tiene una sombra muy oscura de las mujeres que amamos demasiado y es como tú me funcionas como proyecto de éxito, ¿sabes? O sea, cuando yo logre cambiarte a ti y volverte con X como quiero que tú seas, ahí tú me funcionas. Baila, porque eso no es el amor, que es lo que tú decías, el amor es aceptación. Yo siento que yo me demoré mucho y tuve muchas parejas como que no eran lo que yo quería o no estaban tan, no lo que yo quería, sino como que no estaban tan alineados con lo que yo soy y así todos los elegí hasta que, bueno, yo ya llegué al narcisista y ahí como que para mí fue... Y yo creo que desde ahí yo empecé a elegir diferente y aunque uno puede volver y se le pueden ir las luces, puede recaer un poquito, por ejemplo, en un narcisista, pero no identificarlo de una, pero después lo puede identificar. Entonces, sí siento que es muy lindo este libro porque da ejemplos muy claros y también ella cuenta historias de mujeres y cómo fue la vida de ellas y lo que les sucede y yo creo que ahí nos podemos sentir muy identificadas. Y en el siguiente episodio lo que vamos a hacer es explicarles cómo podemos trabajar esto y poder salir de ahí cuando somos mujeres que amamos demasiado. De acuerdo. Ahí yo creo que es un poco, y esto pasa un montón, y es como lo que nosotros vivimos de lo que fue la pareja o la relación de nuestros padres, pues es lo que vamos a replicar en nuestras vidas, porque es lo que tenemos muy insertado en lo más profundo, pues así crecimos, desde chiquitos crecimos viendo la relación de nuestros papás como fuera esa relación, y a eso le llamamos amor, porque pues eso es lo que nos enseñaron. Y nuestras mamás, en su mayoría, lo que querían era también llenar un molde que la sociedad les decía de lo que era ser una mujer exitosa. De pronto en ese momento era tener una familia, la familia perfecta, el esposo perfecto, lo que la palabra perfecta pueda llegar a significar para cada cual, la familia perfecta, el esposo perfecto, y hacer todos los esfuerzos posibles para llenar ese molde, pasando por encima de cualquier cantidad de cosas, de límites, de incluso lo que seguramente muchas de ellas tuvieron que hacer y soportar. Fueron cosas que hoy nos parecen increíbles, pero en ese momento era lo que ellos sentían que estaban haciendo desde el amor, con las herramientas que tenían y el conocimiento que tenían. Eso era lo que estaban haciendo y sentían que era lo mejor para su familia, a llenar el molde de la familia perfecta, independientemente de todo lo que estuviera pasando. Entonces ahí nosotros, hijos de esas familias perfectas, que perfectas no tienen nada, simplemente una mamá y un papá haciendo su mejor esfuerzo por llenar el molde, pues venimos pues nosotros unos a replicar comportamientos y patrones tal cual, porque en unos casos se replican tal cual y en otros, que siento que es un poco más lo que a mí me pasó, a evitar a toda costa vivir de pronto ciertas situaciones que se vivieron en mi casa. Entonces yo no fui tal vez una mujer que buscó un hombre dominante, de ninguna manera sumisa, porque además mi mamá en medio de todo lo que hacía era también guardarse, y creo que eso también pues, es muy duro, guardarse para ella muchas de las cosas que iba viviendo y para que nosotras tuviéramos, digamos que el contexto de la apariencia de que todo estaba bien y pues ella por dentro estaba viviendo un montón de cosas duras, dolorosas, pero con una fortaleza impresionante y una fortaleza también que se la dio mucho como su fe en Dios y ahí ella encontraba su paz, que también es algo muy lindo, pero pues cubriendo un montón de cosas para asegurar esa familia perfecta. Entonces con el pasar del tiempo pues nosotros empezamos cada una de nosotras en sus propios procesos, con sus relaciones, etcétera, a entender un poco realmente qué fue lo que
lo que pasó en la casa, y creo que en nuestro caso es aprender a poner límites y decir hasta aquí voy, así esto implique que no vamos a ser la familia perfecta porque hasta aquí voy, porque la familia perfecta, o sea, mis papás nunca se separaron 10 minutos como pareja, y eso es tremendo, aún teniendo problemas, aún teniendo situaciones muy difíciles donde es válido decir, ¿sabes qué? Paramos acá, pongo este límite porque no quiero que transgredas este límite, y pues ya la otra persona sabrá si dice, pucha, hago algo al respecto, o se acaba la relación, o hago algo al respecto y hago un cambio porque quiero trabajar por esta familia y quiero poner de mi parte. Pero cuando eso no pasa, entonces las cosas simplemente como que se van metiendo debajo del tapete, y vas metiendo debajo del tapete, pues, y en algún punto, como todos tenemos un límite, y somos humanos y es normal. Entonces creo que cada uno desde lo que vive, y más allá de esto, es lo que quiero también un poco que quede, porque es lo que yo creo, y es que muchas veces hacemos muchas cosas por el bienestar de nuestros hijos, pensando que es el bienestar de nuestros hijos, aún pasando por encima de nuestro propio bienestar. Y nuestros hijos no tienen bienestar si nosotros como mamás y como papás no tenemos bienestar. Entonces hay que romper con eso y decir, no, es que, no sé, tenemos una relación pésima, o acá hay infidelidad, o acá hay violencia, lo que sea que pase, pero no nos separamos porque es que la separación es muy dura para un niño. Y la pregunta es, ¿la separación es muy dura para un niño? ¿O una familia viviendo un montón de cosas es aún más duro para un niño? Y a lo mejor una sana separación con respeto puede incluso enseñarle mucho más del amor y desde hasta dónde puedes poner tu límite para que cuando ese niño o esa niña crezca, pues no repita cosas y al contrario diga, ¿sabe qué? Yo de mi mamá o mi papá aprendí que hasta aquí voy. Y es amor propio. Los límites son amor propio. Total, total. Y hablando de la separación, yo que soy fanática, no estoy haciendo entre comillas, ¿no? Fanática. Fanática. Yo soy fanática del divorcio. O sea, de verdad. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque para mí, y esta es mi humilde opinión, no es la de Alejandra, es la de Andrea, y es, para mí, todo no tiene que durar toda la vida. Y me costó muchas lágrimas aprender esto, porque yo pensaba que todo tenía que durar toda la vida y me frustraba muchísimo que nada, a mí nada me duraba nada, ¿sabes? Entonces, entender que todo no tiene que durar toda la vida me suavizó la vida. Y ahí es cuando yo digo, por ejemplo, con mi mamá, que se va a ver este episodio, muy juiciosa, Teresita, sabemos que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, o sea, y mi mamá lo entregó todo por ser esa mamá ejemplar, la esposa ejemplar, porque siempre estaba perfecta, o sea, pero claro, es que hay un tema muy complicado, y es que Tere estudió una carrera, pero no la ejerció por casarse con mi papá, cambiar de ciudad. Ella estaba en Manizales, él en Villavicencio. Entonces, ese cambio de ciudad, que en ese momento Villavo era pues más un pueblo, más chiquito de lo que es, y entonces las posibilidades de las mujeres de divorciarnos eran muy bajas. Entonces, era muy difícil para una mujer. Por eso las que se divorciaron hace, yo qué sé, 20 años, 30, 40, o sea, eso es admirable. Es como hacían esas mujeres, cuando toda la sociedad estaba hecha para que el hombre fuera el proveedor. Entonces, yo creo que el divorcio es una muy buena opción. Y cuando yo hablo con personas que se están divorciando y con padres, o sea, que tienen hijos, porque yo ya voy a segundos y terceros matrimonios, y yo hablo con mis amigos que se están divorciando, y obviamente eso trae una tristeza increíble, o sea, trae muchas cosas. Pero yo les digo, hey, el divorcio es maravilloso, o sea, es una súper buena opción. Y lo que tú dices de los hijos, hay personas que yo conozco que cuando se divorcian tienen una mejor relación con el papá de sus hijos, y los hijos están felices
de que sus papás se la estén llevando bien. Es que ¿quién quiere ver a una mamá sufriendo? O sea, si mi mamá no se hubiera preguntado, cuando ella estaba sufriendo, yo le hubiera dicho, ma, dale. Pero claro, porque era un tema de sociedad, no podía porque ya no tenía la independencia financiera, que es tan importante. Pero con independencia financiera, hoy es que las mujeres nos divorciamos. Porque eso cuesta mucho. Y yo hablo del divorcio, mi divorcio fue mucho más, bueno, no fue sencillo tampoco, pero cuando no hay hijos de por medio es otra cosa. Yo no sé un divorcio con hijos, en lo personal. Sin embargo, conozco muchos casos, Nana, que se divorcian y todo fluye súper bien, ¿sabes? Y se dan segundas y terceras oportunidades y súper bien. Yo ahí ¿no? lo que creo es que independiente, o sea, es decir, el divorcio ya es como la última opción dentro de todo lo que tú puedes hacer como pareja. Lo que pasa es que, digamos, siento que la conversación no debe enfocarse solamente en el divorcio, que por supuesto es una opción cuando ya las cosas están completamente quebradas desde muchos puntos de vista, por supuesto que es una opción, pero lo que creo que también hay que fortalecer es la elección, o sea, no, es decir, cómo estamos eligiendo a las parejas y volvemos a este libro para no llegar al divorcio, para que de verdad tengamos matrimonios exitosos, que no son perfectos, por supuesto, pero son exitosos porque se superan cosas, porque las dos personas dicen, estoy dispuesto a poner, a ajustar, a hacer cambios, pero todo eso se logra si eliges una persona desde el inicio, desde un lugar diferente y no desde el afán, porque entonces me estoy quedando ya soltera o solterona, porque la sociedad dice esto, porque se me está haciendo tarde para tener hijos, porque este es el que me tocó, porque este pues se ve que es como un buen proveedor y para mí eso es lo más importante y no, o sea, es que una pareja va mucho más allá de eso, trasciende los hijos son súper importantes, pero trasciende los hijos. Entonces vamos a la raíz, vamos al inicio, elijamos bien esa persona que nos va a acompañar, porque un matrimonio exitoso es lo más lindo y es una bendición tan grande que uno puede tener en la vida, que empecemos por el inicio, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los adolescentes, las adolescentes, y llenemos esas casas de amor, de límites sanos, de información clara, para que cuando ellos y ellas vayan a elegir sus parejas lo hagan desde un lugar tan bonito, tan sano, que trasciende lo financiero, porque la vida no es una curva ascendente ni es una recta sin problemas. En la vida van a pasar 1000 cosas. Entonces, más allá de encontrar una persona que tenga la vida resuelta a la hora de casarse, más bien busquemos una persona que tenga herramientas emocionales y herramientas, por supuesto, también pues educación, ganas de hacer las cosas, de salir adelante, para que pueda acompañarnos en esa vida cuando estemos en el momento de elegir una persona, porque va a haber momentos difíciles de plata, de temas emocionales, familiares, sociales, va a haber muchos momentos, no lo sabemos. Entonces, depende con qué compañero o qué compañera elegimos, vamos a lograr cómo salir adelante de eso. Y además, si decidimos ser padres y si somos padres, pues vamos a darles una vida mucho más sana a esos niños. Entonces, por supuesto, el divorcio es una opción. Cuando ya las cosas, ya no hay nada más que hacer, es como no te quedes en un lugar que no es sano, ni para ti, primero, pues, ni para tus hijos, ni para la otra persona, no le hagamos la vida miserable a nadie. Pero segundo, trabajemos ya con nuestros jóvenes, con los niños, con todas las personas que tenemos alrededor, para que elijamos mejor y tengamos relaciones mucho más sanas, y que si hay divorcios, pues haya divorcios, pero también haya muchas historias exitosas, pues realmente exitosas, no las que echan el mugre debajo del tapete. Eso no es éxito, es poder tener conversaciones difíciles, es poder poner límites cuando hay que poner límites, es saber distanciarnos cuando nos toque distanciarnos, para que tengamos como un momento y podamos decir, pucha, me la juego y la doy toda por esta pareja, y no tengamos tantas historias, porque van a ver las historias de ese libro, ojalá se lo lean, hay unas historias tremendas, Claro. como en todo. Nosotros pues vivimos cosas, pero las historias que se viven allí de padres con temas de droga, con temas mucho más complejos, son tremendas. Entonces evitémosle a un niño vivir algo tan fuerte y tengamos relaciones más sanas. De acuerdo. Ahora, yo digo, para esas parejas, Nana, que eligieron muy jóvenes, Por ejemplo, pues es que
quedaron muy embarazados y entonces los obligaron Sí, a casarse. Exacto. Claro, por eso digo, hay entonces, casos. ¿ahí qué? Ahí yo digo, elegiste muy joven o te demoraste mucho como yo. Yo me demoré mucho en pararme y poder elegir. Entonces, eso no importa. Y si usted tiene hoy 50 años y ha elegido mal toda la vida o se aguantó al mismo, pues no importa, Nunca está es tarde. perfecto, nunca es tarde. Se puede parar hoy a sus 50, 60, 70 años y decir, ¿sabe qué? Yo llego hasta aquí y puede volver a elegir, porque el amor para mí no tiene edad tampoco. O sea, hay personas que encuentran amores espectaculares mucho más adultos. Pues yo tampoco me siento la más adulta del mundo, pero tampoco tan joven, ¿no? Para esto, pero siento que sí, que nunca es tarde. O sea, que chévere elegir y las personas que de pronto eligieron súper bien, porque en esta vida no tenían que trabajar tanto en el tema de pareja y amor, eligieron súper bien desde el comienzo, perfecto, súper bien. Check, vas a tener que trabajar en otras cosas. Y los que nos tocó aprender en esta vida del amor, pues acá hay una oportunidad de trabajarnos para elegir mejor, porque yo me tuve que trabajar mucho, todavía me sigo trabajando y yo creo que me trabajaré hasta el último día de mi vida para ser una mejor persona y poder tener mejores relaciones y listo. Sí, porque al final pues estamos en un proceso todos de aprendizaje y eso implica el aprendizaje, equivocarnos, pero no quedarnos ahí. La invitación es a no nos quedemos quietos. Si hay algo que estamos sintiendo y si hay algo que ustedes estén sintiendo que no está haciendo sentido en sus relaciones de pareja o en familiares, cualquier tipo de relación, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden cambiar y ustedes pues son las dueñas y los dueños de sus vidas y no se obliguen a quedar ahí o por autosabotaje o porque otra persona los está obligando a quedarse en un lugar. De verdad que no es obligatorio quedarse en ningún lugar. Lo que sí hay que hacer es tomar acción para trascender en esta vida y pues todos vinimos, como tú dices, a aprender cosas diferentes, pero en la medida en la que empecemos a trabajar cada uno desde lo individual, pues vamos a tener y a lograr relaciones mucho más sanas desde todos los ámbitos de la vida. Este libro nos da para hablar mucho. Por lo pronto, pues los dejamos acá, los invitamos de verdad, si se lo pueden leer, léanselo. Si esto les hace sentido, les resuena, maravilloso, compartan este episodio con alguien con quien creen que le pueda servir, déjennos sus comentarios y creo que el siguiente episodio seguimos hablando de estos temas. De cómo trabajar. Si eres una mujer que amas demasiado, ¿cómo puedes mejorar esto? Bueno. ¿Listo, Calisto? Chao, chao. Chao.